Bien, a esta hora me acompaña el doctor Eduardo Ortega Barría, miembro del Sistema Nacional de Investigación de la Vacuna COVID y también investigador clínico. Doctor, buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en KW Continente y Next Noticia para compartir mucha información en cuanto a la vacuna de la que se está aplicando en nuestro país y también sobre este estudio de la CIEPS, que es muy interesante conocerlo también y revelarlo. Ya que estaba tocando el tema de la vacuna, doctor, la Organización Mundial para la Salud le está solicitando a la farmacéutica Pfizer retrasar la aplicación de la segunda dosis para que mayor cantidad de personas o habitantes de cada país esté vacunado. ¿Ha conversado ya Panamá con alguna de las farmacéuticas o es un buen paso para atender a estas personas mientras dure este problema de la entrega por parte de esta farmacéutica? Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación, José. Creo que es un excelente punto con el que abres esta conversación. Tanto la OMS como el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta recientemente eh, mencionaron la importancia de extender el periodo entre la primera y la segunda dosis. La idea de hacer eso, José, es dar el mayor número de protección al mayor número posible de personas lo más rápidamente posible. Y la idea es de que una dosis de la vacuna es más fácil que poner 2 dosis de la vacuna, que no se reserven las dosis demasiado tiempo y como una dosis ya ofrece protección, al vacunar al mayor número de personas estás protegiendo a esas personas. Creo que la clave ahí, José, es que se ponga la segunda dosis, que se ponga en el intervalo que la OMS y el CDC han mencionado, que son 6 semanas, son 42 días. El día de hoy para la vacuna de Pfizer son 21, así que se doblaría el tiempo y eso ayudaría a proteger más personas. Esa discusión se está dando en el mundo académico a nivel mundial, se está dando en Panamá. En los medios vemos cómo nuestros expertos están discutiéndolo la gran mayoría indican que sería adecuado vacunar al mayor número de personas con una dosis y cuando llegue el siguiente embarque de vacunas, entonces completar la segunda dosis. Eso es un tema interesante que se abrió de hecho en Inglaterra, porque el programa de inmunización de Inglaterra recomendó hacer eso. De hecho, en Inglaterra el intervalo todavía es más largo. En Inglaterra, en lugar de 42 días, están hablando de hasta 90 días de diferencia entre la primera y segunda dosis. Pero esto no perjudicaría en algo, doctor, cuando el estudio principalmente se hizo a 21 días. De acuerdo, José, el estudio se hizo en 21 días, sin embargo, en ese mismo estudio hubo algunos casos en donde la vacuna se puso a los 42 días. También sabemos que con otras vacunas, tenemos 224 años estudiando vacunas, los intervalos entre dosis normalmente son más extendidos. La razón por la cual estas compañías en particular, Moderna y Pfizer, realizaron estudios con intervalos de tiempo más cortos, 3 semanas y 4 semanas respectivamente, era porque ellos querían rápidamente desarrollar una vacuna y es mucho más rápido desarrollar una vacuna si tú das un intervalo más corto que si tú das el intervalo usual. El intervalo usual, de hecho, son 8 semanas. Normalmente uno espera 8 semanas para dar una dosis versus la segunda dosis. Y recordamos cuando llevamos a nuestros niños a vacunar, lo llevamos a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y después lo llevamos al año de edad. Hay evidencia de que si tú espacias un poquito más el tiempo de administración de la vacuna, el efecto de la vacuna para el sistema inmune es mejor porque le da tiempo a la primera dosis a madurar ese sistema inmune el mayor tiempo posible, de tal manera que cuando la segunda dosis llega, ya el sistema inmune está preparado. Si lo haces con un espacio demasiado corto, en realidad tienes un efecto contraproducente y no hay una buena respuesta. Es una discusión que tiene bases científicas, es una discusión que además se basa en el hecho que estamos en una situación epidémica importante. Panamá, por ejemplo, acaba de salir de medidas de restricción estrictas. Acabamos de abrir nuestra economía parcialmente. Es posible que los casos vuelvan a incrementar en Panamá. Sabemos que en Panamá hoy en día hay una variante del virus, la D614G, que ha dominado a las otras variantes y que se transmite con más facilidad.
Sabemos que recientemente hubo un caso de una variante de Sudáfrica que afortunadamente está contenida el día de hoy, pero pudiera en algún momento volverse a incrementar y tenemos que preparar al sistema de salud y proteger al mayor número posible de trabajadores de la salud, y creo que sería adecuado administrar las dosis que tenemos para proteger a ese personal de salud. Doctor, ¿podemos utilizar o podríamos utilizar la vacuna Sputnik V luego de conocerse una posible donación por parte de México a nuestro país? He escuchado de la donación, José. El tema con la vacuna Sputnik, cuya base científica es sólida, no están haciendo nada que no sea correcto, es que en Rusia ellos decidieron iniciar el proceso de vacunación antes de terminar los estudios de fase 3. De esa manera hay un poco de preocupación e incertidumbre en el mundo científico de que ellos se apresuraron mucho a iniciar esta vacunación. Tampoco tenemos los datos completos, José, de esta vacuna. Hay un artículo publicado que hizo 2 estudios pequeños, 76 sujetos en cada uno de los estudios, y no se han publicado los datos de fase 3. Por otro lado, la vacuna solo está autorizada en Rusia, está autorizada en algunos países en el Medio Oriente, está autorizada en Argentina, por ejemplo, pero recientemente la autoridad brasileña la rechazó, al parecer porque la información no estaba completa. Así que yo diría que yo preferiría que los datos se publiquen, que terminen la fase 3, que una autoridad regulatoria de referencia internacional, por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la apruebe, y entonces yo creo que estaríamos en la mejor condición de recibir la donación y de adquirir otras dosis de esa vacuna. En el momento actual, Panamá ha decidido utilizar vacunas autorizadas, por ejemplo, por la FDA, autorizadas, por ejemplo, por la Agencia Europea de Medicamentos y autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, que son autoridades internacionales muy reconocidas. Doctor, en uno de sus tweets leía la semana pasada que aproximadamente 30 personas habían rechazado aplicarse la vacuna y que 2 habían dado situaciones adversas. ¿Cuáles fueron esas causas adversas y por qué estas personas no decidieron colocarse o aplicarse el medicamento? Así es, José. He escuchado 2 números, 28 y 30, que rechazaron la vacunación. De hecho, interesantemente, un número importante de ellos, por el tamaño de la provincia, fue Bocas del Toro. Creo que, si estoy en lo correcto, eran aproximadamente 9 en Bocas del Toro. Sí. No conozco el detalle, José, de por qué rechazaron la vacuna. Es una sorpresa porque estamos vacunando el día de hoy a personal que trabaja en el sistema de salud. Esperamos que estas personas que realmente se exponen todos los días a infectarse y que pudieran enfermarse gravemente, la gran mayoría aceptaría la vacunación. Así que nos sorprende un poco. Creo que es importante que estudiemos las 30 razones que espero que podamos abordarlas en un futuro y manejarlas, porque sería preocupante que este personal, que es crítico para nosotros, siguiera rechazando la vacunación. Es un número bajo, de hecho es aproximadamente 0.9%, no es muy común, José. Sin embargo, cualquier número puede ser importante. Los 2 casos de alergia que se mencionaron son 2 personas que presentaron una reacción alérgica casi inmediatamente a la vacuna, fueron manejados adecuadamente en el lugar en donde fueron vacunados y las personas evolucionaron satisfactoriamente. Lo que sabemos el día de hoy es que presentaron rash. No tenemos todavía el detalle fino de si cumplen con los requisitos de ser diagnosticados como una anafilaxia. Este es un tema que está muy bien definido. Hay una definición internacional que estos casos deberían de llenar para ser considerados anafilaxia. Así que estamos esperando los datos. Son pocos casos también, José. Hoy sabemos, por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, ellos han vacunado cerca de 15 millones de personas el día de hoy. Ellos han reportado aproximadamente 60 casos de anafilaxia. La frecuencia de anafilaxia ha ido disminuyendo con la vacuna de Pfizer, que es la que vamos a utilizar en Panamá. Al principio hablábamos de 11 eventos de anafilaxia por cada millón de personas vacunadas. Ahora que ellos han vacunado un mayor número de personas, sabemos
que es aproximadamente 6 eventos de anafilaxia por millón de personas, o sea que ha disminuido bastante la frecuencia de anafilaxia. ¿Eso qué significaría? Eso significaría que en nuestro país, si vacunamos a toda la población del país, que es un poco más de 4 millones, nosotros estaríamos viendo nada más a lo largo de todo el país 24 eventos de anafilaxia. Estos dos no nos deben de preocupar que se presentaron con este pequeño número de vacunas, porque esto sucede, digamos, como al azar, es como la lotería. De hecho, en Inglaterra sucedió lo mismo. Cuando se comenzó la vacunación del personal de salud, en Inglaterra se presentaron 2 casos en los primeros vacunados. Los eventos se presentan muy rápido, José, ¿no? Por eso es importante, y se presentan en personas sobre todo que han tenido antecedentes de anafilaxia o que han tenido historia de alergia severa. De hecho, en Estados Unidos, la mayoría son damas, todavía no sabemos por qué. Bueno, se están vacunando más damas, si tú ves los números en Panamá, sí, se vacunaron un poco más de damas que de caballeros. De 6.400 dosis que se pusieron, en Panamá se vacunaron 4.061 damas, y esto es porque en el sistema de salud panameño tenemos más damas trabajando que hombres. Pero estos eventos de anafilaxia en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde tenemos más, se presentaron en los primeros 7 minutos la mayoría de ellos. Así que la persona que tiene historia de alergia severa tiene que decirle esto a la enfermera, que tiene historia de alergia severa, para que la enfermera se prepare. Estas vacunaciones se están realizando en áreas donde tenemos manejo adecuado. La persona se vacuna sentada. Una vez que se vacuna, va a otro lugar y tiene que sentarse 30 minutos y después de eso pudiera retirarse. Si tiene historia de alergia severa, si no tiene historia de alergia severa, 15 minutos son suficientes, y después de eso regresa a su hogar o regresa a su trabajo normal, porque no hay ninguna contraindicación para que la persona trabaje inmediatamente después de ser vacunada. Doctor, y la pregunta se la hacía porque esta encuesta revelada recientemente por el Centro Internacional de Estudios Públicos y Sociales reveló que el panameño le tiene confianza a la vacuna, y un 74% aproximadamente dijo que se vacunaría contra la COVID-19. Eso es muy bueno, José, y es un cambio dramático. Si recordamos, el año pasado se hicieron 2 encuestas. Este es un estudio de opinión. Este estudio que tú mencionas son cerca de 1.200 personas de diferentes grupos de edad. 50% son caballeros, 50% son damas, aproximadamente 30% son personas de entre 18 y 29 años de edad, aproximadamente 40% tienen 30 a 49 años de edad, y el resto son personas de más de 50 años de edad. Aquí se encontró, como tú bien mencionas, José, que 67% tiene confianza en las vacunas, y que aproximadamente 74% se vacunaría cuando tengamos la vacuna disponible en Panamá. Esto es excelente. El año pasado, si mal no recuerdo, en noviembre se realizaba una encuesta, era un número menor de personas, y solamente 18% decía que se vacunaría en cuanto llegara la vacuna, y había un número de aproximadamente cercano al 50% que mencionaba que solo se vacunaría cuando la mayoría de los panameños se vacunaran. Eso es un problema, porque si no nos vacunamos no vamos a salir de la pandemia, José. La única herramienta existente el día de hoy para protegernos del virus es la vacunación, y si nosotros no vamos a vacunarnos y si nosotros rechazamos la vacuna, vamos a seguir en cuarentena, vamos a seguir viendo casos de enfermedad y vamos a seguir viendo muertos en nuestro país. Sí, y doctor, y también importante lo que revela esta encuesta, donde el panameño, creo que hemos concordado en todo, de que hay que dotar al sistema de salud de nuestro país con un buen recurso, con más dinero, porque se están haciendo muchas investigaciones, lo hemos visto, y una de las instituciones que sale mejor calificada, un mejor presupuesto, y uno de los mejores instituciones que salen mejor calificada, doctor, es el Instituto Conmemorativo Gorgas. Así es, José. De hecho, cuando se le preguntan a las personas en dónde ellos verían, yo diría, con mejor agrado la inversión del presupuesto del país, hubo 3 puntos que sacaron el mayor puntaje. Salud fue uno de ellos, el segundo es educación, y la investigación científica fue el tercero. Eso es importantísimo porque las personas identifican que la inversión en ciencia, tecnología es importante. De hecho, vemos cómo esta vacuna
se desarrolló rápidamente, y se desarrolló rápidamente porque había previamente una investigación científica que la apoyaba. Se hizo una gran inversión de dinero, más de 10.000 millones de dólares, y esto causó que se pudiera desarrollar una vacuna que hoy se está utilizando en diferentes partes del mundo y que gracias a la ciencia vamos a poder salir de esta crisis. Ya estamos viendo la luz al final del túnel, y esa luz al final del túnel nos la dio la ciencia y la tecnología. Investigadores panameños han trabajado, José, en desarrollar una vacuna. De hecho, hay estudios en Panamá que están iniciando la fase 3 para desarrollar una vacuna, e investigadores panameños han realizado investigaciones importantes en ventiladores, por ejemplo, en estudios de seroprevalencia, en estudios para producir medio de cultivo. Hoy sabemos, José, por ejemplo, que tenemos una mutante del virus que predomina en Panamá, y también sabemos que tenemos una mutante nueva que fue detectada en el aeropuerto gracias a las medidas de aislamiento y gracias a que tenemos instituciones en las que hemos invertido, como el Instituto Gorgas, que realizó el análisis genético de la cepa, de la variante que esta persona tenía, y se pudo detectar que es la variante surafricana. Listo. Gracias, doctor Eduardo Ortega Barría, investigador clínico. Esta mañana hablando sobre la vacuna y cómo va todo ese proceso en nuestro país.